Pues digamos que la primera podría ser, ya que estamos hablando del tema de las caricaturas, como dentro de la libertad de expresión, ¿qué cabría como demandar? O sea, realmente que... Tú te encuentras siempre en materia de libertad de expresión dos cosas, y es que cuando estás frente a información que es falsa o inexacta, cabe la acción de tutela porque generalmente se viola el buen nombre u honra a las personas. Cuando esto ocurre, caben las acciones de tutela, caben las acciones penales de injuria y calumnia, caben las acciones de responsabilidad civil extracontractual, es decir, que cobren los perjuicios. Pero cuando estás frente a una violación a la intimidad, por ejemplo, yo puedo divulgar algo tuyo íntimo, Sí. La información es cierta. Parte del gran error de la confusión de muchos periodistas alrededor del mundo, es que no distinguen ese elemento tan simple, y es que si la información es falsa o inexacta, se lesiona el buen nombre. Sí. El derecho fundamental encontrado entre libertad de expresión es libertad de expresión versus buen nombre. Y si la información es cierta, de nuevo entran en colisión, más que en colisión, en tensión, dos derechos: la libertad de expresión y la intimidad. ¿Sí lo notas? Yo puedo saber algo tuyo que es íntimo, pero no tengo por qué revelarlo. Por vía de ejemplo, tú te vas a estudiar con un compañero y descubres que él en las noches se viste de mujer. Y lo filmas. Eso hace parte de su intimidad. La información es cierta. Él se viste de mujer porque le gusta, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿Sí te das cuenta? Y ahí cabe también una acción de tutela. ¿Y qué busca la acción de tutela cuando se viola la intimidad de las personas? Dos cosas: que se baje la información y que no se vuelva a publicar en el futuro. Por el contrario, tú tienes un conflicto con algún compañero o alguna compañera, y ese compañero decide publicar de ti algo que es falso. Por ejemplo, que tú te acuestas con los profesores para que te pasen en las notas, de ese nivel de gravedad. Y eso es falso. Pues cabe también la acción de tutela. Se está lesionando tu buen nombre porque es falso. Está poniendo en entredicha tu honor y tu reputación. Allí lo que se busca cuando la información es falsa, porque se lesiona el buen nombre o la honra de las personas, es que se rectifique la información. Es decir, que quien divulgó eso salga y diga: no es cierto que fulanita de tal se acueste con los profesores para pasar. ¿Sí está claro? Sí. Y que también en el futuro se abstenga de hacerlo. Pero la libertad de expresión te la encuentras también frente a otros temas muy interesantes, como los pictogramas, y entendido pictograma como el emoji, el graffiti, el meme, el GIF. Cualquiera de estos constituye por su propia naturaleza, incluso un fotomontaje, un pictograma. Y tú puedes lesionar también el buen nombre a través de los pictogramas o de una caricatura. Y también cabe la acción de tutela, caben las acciones por injuria o por calumnia, y caben las acciones de responsabilidad civil extracontractual. A tu pregunta es que si todo un día hoy es demandable, pues eso es muy relativo de verlo. Hay personas que lo cuestionan. Por ejemplo, hay muchas personas, incluso secretarios de juzgados, porque aquí me lo han venido a decir algunas personas, que van personas a poner una acción de tutela porque alguien dijo algo de ellos en las redes, y los mismos secretarios de juzgados le dicen: ay, pero no venga a poner una acción judicial por una pendejada, por una tutela como esa. Y eso es malo porque tiene dos elementos para que lo tengas presente. El primero es que no olvides que es un derecho fundamental, y los derechos fundamentales gozan de una especial protección. Esa es la razón de ser de por qué cuando lesionan tu buen nombre, tu intimidad, tu derecho a la igualdad, o te discriminan, etc., caben las acciones de tutela. Se llaman en otros países acciones de amparo, generalmente, por ejemplo en Chile, en Argentina, en Panamá, etc. Y se llaman de amparo porque el nombre amparo significa protección, no sé si sabían eso. Y ese concepto de amparo es tomado en muchas legislaciones latinoamericanas, y por eso se llama acciones de amparo. En Colombia la llamamos acción de tutela desde el año 91, cuando fue instaurada en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Pero tutelar al mismo tiempo significa proteger. Sí. ¿De acuerdo? Y viene desde los romanos, una figura que tenían los romanos, donde se nombraban un tutor. Un tutor era una persona que protegía y cuidaba y guiaba a alguien. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Y digamos, por ejemplo, en temas que no son puntuales sino muy globales, como en el caso en el que Matador hizo una caricatura sobre las mujeres que estaban caminando en la luna, y decía como, ofertas, no sé qué, que muchas mujeres se sintieron
ahí cabe también una acción de tutela o algún tipo de protección, o solo es una opinión. Hay un dicho que tenemos los abogados que es un mal dicho, que ojalá no lo aprendas, y es que a nadie se le niega una demanda. No, ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes iniciar cualquier acción que tú quieras. Lo que pasa es que debes estar segura de que tienes los derechos o los fundamentos para hacerlo, porque si no podría ser una falsa denuncia o una falsa demanda, que tiene unas consecuencias jurídicas también. Es decir, y como dicen en el sistema anglosajón o americano, debes tener un caso, es decir, una real fundamentación para iniciar una acción de tutela. Mira que Matador ha tenido 2 acciones de tutela. Las personas piensan que ha tenido solo la de Iván Duque. Tuvo la de Iván Duque, la de la caricatura donde representaba a Iván Duque como un cerdito, que se la instauró un abogado, no Iván Duque, contra Matador. Este abogado instaura la acción contra Matador porque considera que la caricatura lo ofende a él en su calidad de uribista. Entonces, si tú pones ese mismo contexto en el caso de las mujeres que están caminando en la luna, es exactamente igual. okay. Hasta dónde él está lesionando verdaderamente a las mujeres por una caricatura o por expresar lo que a juicio de algunos no es correcto políticamente. Sí. ¿Sí lo notas? Entonces, si una mujer, por ejemplo, una asociación de mujeres, instaura una acción de tutela contra Matador por esa caricatura, no la gana. Okay. Sí. Porque el caso es exactamente igual. Ahora, si las mujeres se sienten ofendidas con la caricatura, que es respetable, porque es respetable, ¿pueden instaurar una acción de tutela? Sí, la posibilidad de que les prospere es mínima. La otra acción de tutela la interpuso un subintendente de policía contra Matador el año pasado, en octubre, por una caricatura donde Matador mostraba a un policía fumándose una dosis mínima de marihuana. Y al fumarse la dosis mínima de marihuana, no sé por qué está haciendo eso, destruyendo la evidencia. Este subintendente interpone la acción de tutela y también se niega la acción de tutela. La razón fundamental de por qué se niega la acción de tutela en esos 2 casos, si tú lo analizas desde un punto de vista puramente jurídico, es que el que interpone la acción de tutela tiene que ser realmente la víctima de la lesión. Okay. No, no se siente. Claro, no que se sienta aludido. ¿Sí lo notas? Sí. Entonces, en el caso de la acción de tutela, por ejemplo, de la caricatura de Iván Duque como un cerdito, la misma sentencia dice que debió haber interpuesto la acción de tutela fue Iván Duque, Claro. no un abogado. Y en el caso de las mujeres que están caminando en la luna y con el descuento, si tú notas, ahí no hay ninguna referencia a ningún sujeto determinado o determinable per se. Por consiguiente, no cabe la acción de tutela. No hay una lesión hacia un individuo específica, porque la acción de tutela protege los derechos de manera individual, no colectiva. Okay. Para eso existen las acciones de grupo o colectivas, que son otro tipo de acciones, pero la acción de tutela no debería caber bajo ninguna circunstancia y ser admitida en esos casos. Sí. ¿Si lo notas? Ese ya es un análisis más fino de lo jurídico, de hasta Sí. dónde entiendes. Entonces, si yo hablo mal de María Camila, si yo hablo mal de Claudia, si yo hablo mal de Felipe Sánchez, pues ahí cabe la acción de tutela. Pero ¿quién la debe poner? María Camila, Claudia o Felipe. Okay. Si yo hablo mal de las corridas de toros, la asociación de toreros no puede interponerla. Sí. Hay una cosa interesante, hubo una tutela contra Claudia López, porque ella se refirió a los miembros de un partido político como corruptos y que fomentaban, por ejemplo, los acuerdos de corrupción en el Congreso. En ese caso prosperó la acción de tutela y la obligaron a rectificar por una sencilla razón, y es que las personas jurídicas, como los partidos políticos que tienen personería jurídica, también tienen una reputación que proteger. Si lo notan, Sí. y en ese caso el presidente del partido fue el que interpuso la acción de tutela. Usted no puede decir que todos los miembros del partido de la U son corruptos. Sí, eso es cierto. ¿Sí lo notas? Sí. Y de manera expresa, como ella lo dijo. Sí. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Ahora, si miras las acciones de tutela en caricaturas, hubo otra muy conocida en Florida Blanca, en Santander, de un caricaturista que pintaba a un alcalde, al alcalde de Florida Blanca, como que celebraba contratos de manera ilícita. Y eso fue un hecho público que se divulgó en muchos medios de comunicación, pero lo que más le molestó al alcalde es que le hubieran ridiculizado una caricatura, y entonces interpuso la acción de tutela contra el caricaturista.
¿Sí ves? Sí. Esa es la otra. Y la última, ya iban tres, dos de Matador, la de las T-787 del 2004, que tal vez yo les comenté a ustedes, de una señora que era una profesora en un pueblo de, búsquenla, es interesante que la documenten. Y finalmente esta acción que interpuso de la Espriella contra Nadim, que es el caricaturista. Sí. Esta es una acción penal, no es una acción de tutela. Okay. En esta acción, el abogado de la Espriella inicia la acción por considerar que la caricatura que les acabo de mostrar, ojalá la ambienten y le tomen una imagen, Sí. viola su buen nombre, porque lo presenta o como una rata, Sí. y induce a esto. Ahora, cuando tú miras y analizas una caricatura, debes detenerte a pensar dos cosas. La responsabilidad del que divulga una información no solo responde por el contenido literal, sino por lo que inequívocamente da a entender. Okay. Hay un caso, búsquenlo también en internet, muy interesante, de Zafiro, el caricaturista, que fue denunciado por el presidente, yo se los mostré tal vez en clase, el expresidente de Sudáfrica, Jacob Musa. Búsquenla, es interesante. Y es una caricatura donde muestra al presidente bajándose los pantalones y 4 individuos sujetando a la diosa Temis, y aparentemente cuando uno le muestra la caricatura, los 4 que están sujetando a la diosa de la justicia dicen go for it, boss, o sea, ven por ella, jefe. Sí. Inequívocamente a entender que la va a violar. Si te das cuenta, la caricatura no dice nada más. Pero la mayoría de los casos de las caricaturas, lo que realmente afecta o lesiona el buen nombre son los contenidos literarios de la caricatura, Sí. más que las mismas imágenes. Es muy extraño una caricatura que por su propia naturaleza conlleve, transporte toda esa imagen, pero la que les estoy describiendo, por ejemplo, de Jacob Musa, es sin duda representativa, porque cualquiera llega a esa misma conclusión. No sé qué otra pregunta tengas. Digamos que dentro del ámbito jurídico, ¿cómo se tratan los temas de, ¿cómo se dice? Como de complicidad en las redes, como los comentarios, los compartidos? Bien, es una buena pregunta. Mira que en Colombia nosotros tenemos, si nos vamos solamente al ámbito penal, en Colombia existe un delito que se llama la calumnia y la injuria indirecta. Y voy a explicártelo un poquitico. Tú lo encuentras en el artículo 270 del Código Penal, creo que es 270, vale la pena revisarlo. O antes, tal vez, porque son los delitos. Bueno, pero ese delito de la calumnia indirecta consiste en que tú repites algo que alguien ha dicho. Por ejemplo, por ahí se anda diciendo que Claudia es una bandida y que se acuesta con todos los compañeros de la universidad. Eso lesiona el buen nombre de Claudia, sin lugar a dudas. Y si un juez me denunciara, Claudia dice, bueno, Felipe fue el que lo repitió, va y me denuncia y me dice, es que usted me está injuriando. Entonces yo tengo que decirle al juez, no, es que por ahí se dice o se asegura, esa es la calumnia indirecta. Y el juez me dirá, si usted no puede andar repitiendo por ahí cualquier cosa que las personas dicen, y menos amparándose en el supuesto se dice o se asegura o se utilizan frases indeterminadas. Es un delito muy particular. ¿Por qué? Porque la calumnia, si tú recuerdas, es acusar a alguien de un delito, y la injuria es un hecho deshonroso. Decir que una mujer es de vida fácil o decir que un hombre es alcohólico no son delitos ninguna de las dos, ¿y te das cuenta? Sí. Pero deshonran a la persona. Sí. Y por eso se denomina la injuria. Entonces, muchas personas encontraron hace muchos años la manera de escapar a las acciones penales diciendo, por ahí se anda diciendo que es que Claudia Martínez es una bandida que se acuesta con todos los compañeros de la universidad. Pues, cuando los jueces lo requerían, decían, no, yo no lo dije, por ahí se dice. Y eso lo que busca es combatir precisamente el rumor, distribuir noticias o información que puede lesionar el buen nombre de las personas. En Londres hay un caso muy conocido de un señor que fue diputado muchos años, y luego de que dejó de ser senador o representante de la Cámara de los Lores, lo acusaron de pedófilo.
Y los 5 grandes influenciadores de Londres dijeron, hay que perseguir este pedófilo, tal, y retuitearon nada más. Ellos no originaron la información. ¿Qué hizo? Exactamente, que es tu pregunta. Tú vas hacia el margen de la complicidad. Tú vas hacia el margen de qué pasa si yo retuiteo y redistribuyo información. Y ese señor inicia una acción contra los 5 tuiteros que tenían más de 10.000 seguidores. Inició una acción civil y ganó la acción y los condenaron a todos a pagar más de 50.000 euros a cada uno. Entonces, ¿existe responsabilidad por retuitear? Sí, si se prueba que se causa un daño y que se ha sido negligente en retuitear. Y de ahí mi invitación a que no compartan lo que lesione el buen nombre o honra a las personas, nunca, porque usted no sabe si lo que le ha llegado es cierto o es falso. Si lo notas, las redes sociales no pueden ser usadas como un mecanismo de control social forzado. Si lo notas, que es un término que se utiliza mucho en algunos casos, como en Chile. Te voy a contar otro caso. En Chile pasó un caso de un muchacho que iba en un bus de servicio público y estaba mirando el celular. Y desde un ángulo específico, una señora que iba allá le dio la impresión que le estaba tocando la cola a una muchacha. Y lo filmó, y lo fotografió. Este muchacho que va en el bus público. Y lo retuitó mucha gente. Cuidado con el tocador del bus de Chile. Imagínate el daño tan grande que le puedes causar a una persona. Cuando ese muchacho llega a la casa, la mamá le dice, oye, ¿estás en los noticieros de televisión? ¿Cómo así que tú te la pasas tocando la cola a las muchachas en los buses? Dice, pero mamá, ¿de qué me hablas? Un muchacho universitario de una universidad. Cuando miran la cámara del bus, descubren que el muchacho no estaba tocándole, no, la muchacha él estaba detrás de la muchacha, pero él estaba chateando con su celular. Pero desde el ángulo que la señora lo estaba viendo, parecía que le estuviera como tocándola. Por eso la verdad es relativa, si lo notas, y depende de la perspectiva. Entonces, el daño tan grande que le causó esa señora a ese muchacho, llevó a que el muchacho demandara a la señora y ella fue condenada a pagarle 10 millones de pesos. Si lo notas, solamente por haber generado. Pero lo que trato de decir con esto es que hay que tener mucho cuidado con retuitear cosas que verdaderamente uno no conoce. En Colombia ha habido casos muy conocidos. Aquí pasó uno también de una señora que estaba filmando a la hija jugando con un perrito y un palito. No sé si ustedes recuerdan el caso. Bueno, el caso es que la señora filma a mi hija jugando con el perrito callejero. Ya la señora tenía que irse, sube con su hija al carro y arranca. Y otra persona que estaba en la calle ve que que estaban jugando con el perrito, que se suben al carro y se van. Y ella filma un video donde dice, esta señora abandona perrito en la calle. El perrito ni era de ella, ni lo estaba abandonando. Pero como en la filmación salieron las placas del vehículo, dieron con el domicilio de la señora y empezaron hasta a amenazarlos de muerte. Entonces, mira la gravedad que tiene un elemento tan simple como ese y el peligro que transportan las redes sociales, donde tú puedes victimizar a alguien sin ningún fundamento, ¿sí te das cuenta? Sí. Y con el grave riesgo de que además se te devuelva como un boomerang, que es el efecto jurídico que tiene siempre ese tipo de elementos. Entonces, para que lo tengas presente en tu investigación. Sí. Entonces, ¿todo es demandable? Sí, a nadie se le niega una demanda, no es el dicho de los abogados. Pero hay que tener fundamentado específicamente para que funcione. Bueno. Listo. Muchísimas gracias. Bueno.